Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al viceministro de Migración y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, el doctor Juan Manuel Rosario. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a usted por invitarme a su programa, como siempre. Fíjese, doctor, usted más que un funcionario es un jurista, un académico, uno de los redactores de la ley de migración vigente. Quisiéramos saber, en su condición de viceministro de migración y naturalización, en el tema migratorio, cómo reflejamos el balance de estos 4 años que están concluyendo. Y mire, el balance de estos 4 años hay que encadenarlo con lo que usted dijo al principio, con la ley de migración. O sea, es prácticamente una cadena de lo que manda la ley de migración y cuándo se promulgó, que fue en el 2004. ¿Y por qué? Porque si usted se pone a ver, los grandes problemas que se han debatido en la República Dominicana tienen que ver con plan de regularización, presencia de ilegales y ley 169. Y el plan de regularización es un mandato de la ley de migración en el artículo 151. El artículo 151 de esa ley establece que, tomando en cuenta el arraigo social, el arraigo laboral, el arraigo familiar, había que aplicar un plan de regularización de extranjeros ilegales. Entonces, ahí comienza a discutirse, que es lo que se ha discutido de allá para acá, algunos conceptos que han cruzado todo el debate con relación a la presencia de extranjeros en la República Dominicana. El primer concepto es que la ley entendía de que los extranjeros ilegales debían someterse a la legalidad del Estado Dominicano y no al inverso, no que el Estado Dominicano se sometiera a la ilegalidad del extranjero. ¿Qué significaba eso? Que nosotros estábamos planteando, y así se contempló en la ley, que nosotros teníamos que tener aquí unos extranjeros, pero que estuvieran legal. Entonces vamos a hacer un plan de regularización para que ellos se sometan a los requerimientos que establece la ley. Le vamos a dar todas las facilidades como todo un plan de regularización, pero es para nosotros evitar la presencia de ilegal en el territorio nacional. Y de esa manera el extranjero se somete a la legalidad de nosotros los dominicanos o del Estado Dominicano. ¿Qué ocurre? Que ahí también se daba un debate, hasta con el nombre del plan, porque los organismos internacionales entendían que no debía llamarse plan de regularización de extranjeros ilegales, sino de extranjeros irregulares. ¿Y por qué? Bueno, porque el concepto de ilegalidad implica que usted tiene que salir del territorio nacional porque usted no puede estar ilegal. El concepto de regularizar o de irregular, que es lo que le gusta a los organismos internacionales, implica que el hecho de que una persona esté en un territorio de manera irregular se resuelve fácil su irregularidad desde su perspectiva. ¿Y cómo se resuelve? Dale papeles. Eso quiere decir, si no, pero tú lo quieres legal, dale papeles. Y si entonces cada vez que entre un extranjero ilegal a la República Dominicana le vamos a dar papeles. No, nosotros tenemos que garantizar que una cantidad de extranjeros que están en la República Dominicana y que tienen arraigo social o que tienen arraigo familiar o que tienen arraigo laboral, ellos logran demostrar eso, lo regularizamos y ya hay una cantidad de extranjeros en la República Dominicana que ya han estado regularizados. Si el empleador necesita mano de obra de esa, que la coja de esa. Y a partir de ahí, que la gente comience a ingresar de manera legal al territorio nacional. Bueno, esa ley tuvo muchas dificultades y todavía el reglamento no se había hecho varios años después. No obstante, se hace el plan de regularización y por eso le digo, todo lo que se ha discutido aquí con relación a eso, eso está concatenado. Usted se aprende la ley de migración y ya usted sabe todo lo que ha ocurrido de ahí para acá. ¿Por qué? Bueno, se hace el plan de regularización y se inscriben 288,000 personas. De eso, más del 95, 96, 97% de origen haitiano. De eso, ellos excluyen 20,000, alrededor de 20,000 de esos que se inscribieron y quedaron 60,000 o 61,000 por ahí. Ocurre que nosotros llegamos al Ministerio de Interior y Policía y ya nosotros habíamos dicho que ese plan no se había hecho conforme a lo que decía la ley, que no había respetado lo que decía la ley, que había que demostrar el arraigo, el arraigo social, que había que demostrar el arraigo laboral y que había que demostrar el arraigo familiar. Y además la documentación de identidad, porque usted demuestra que tiene arraigo. Ahora, ¿cómo usted se llama? ¿Cuál es su identidad? Son dos cosas que tiene que demostrar.
Ocurre que nosotros decíamos que eso no se había hecho de esa manera y que se estaba violando la ley. Y si se está violando la ley, se está violando la Constitución, porque la Constitución dice que toda la presencia de extranjeros en la República Dominicana debe hacerse conforme a la ley sobre la materia. Y si no se hizo conforme a la ley sobre la materia, se está irrespetando el mandato de la Constitución de la República. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros llegamos al ministerio y montamos, con la aprobación del Consejo Nacional de Migración, una auditoría del plan. Y se hizo una auditoría en la gestión del viceministerio, la auditoría del plan. Cuando fuimos a la auditoría del plan, primero encontramos un documento de la administración del momento cuando se hizo el plan de regularización, en la administración anterior. Ese documento, un funcionario insistía en ese documento de que ellos estaban recibiendo caja de expedientes de extranjeros que se estaban regularizando, pero que en esa caja lo que habían era folder vacío. O sea que no había documentación ni de identidad, ni había documentación que demostrara el arraigo. De todas maneras, nosotros hicimos la indagación. Encontramos personas que se regularizaron con un documento fraudulento y con el mismo documento fraudulento, cambiándole el nombre, se regularizaron varios. Otros no tenían ningún tipo de documentación. Otros daban información falsa. En definitiva, el plan demostró que la mayoría no cumplieron con los requisitos. Y lo que hacía era confirmar algo que ya habían dicho las autoridades del entonces, que decía que solamente habían calificado 6,000 y pico. Entonces, nosotros decíamos, bueno, pero si solamente calificaron 6,000, ¿por qué se le dio documento a más de 200,000? Bueno, se deduce, y son simples deducciones, que en ese plan, debido a que en ese plan se hizo una inversión de más de 2,000 millones de pesos, usted no demostrar luego que esos 2,000 millones de pesos se hizo una buena inversión, debido a que solamente se pudieron aprovechar 6,000 personas, aprovecharse del plan. Dice, pues tú me estás diciendo que con 2,000 millones de pesos tú solamente pudiste resolver el problema de 6,000. Entonces ahí viene ya el manejo de imagen. Pues tenemos que abultar la cantidad de personas. Todas esas son deducciones. Esa auditoría nosotros la hicimos y está detallada de todas las irregularidades. Inmediatamente se hace eso, comienzan algunos sectores de la vida nacional y sectores que tienen que ver con que influyen a nivel internacional a hablar de un nuevo plan de regularización. Y nosotros nos opusimos a un nuevo plan de regularización. No, nosotros lo que tenemos que tratar de resolver lo que ocurrió con el viejo plan de regularización. Es entonces ahora... Entonces nosotros en ese momento decíamos, bueno, pero se puede discutir la probabilidad o la posibilidad que esos 260,000 que no cumplieron, dice, bueno, pero vamos entonces a pedirle que completen los papeles que le falta, la documentación que le falta. Vamos a elaborar un procedimiento para que ellos cumplan con esa parte y vamos a hacer una reevaluación a ver quiénes califican desde esa perspectiva. Eso podría ser una alternativa. Porque nosotros, por ejemplo, decir, mira, hay tantos que no cumplieron. Ahora tenemos que tratar de resolverle a otro grupo que no participó en el plan de regularización. Sería como usted eternizar un procedimiento en la República Dominicana, que cada vez que haya una cantidad determinada de extranjeros ilegales, entonces se plantea otro nuevo plan. Eso sería muy nefasto para la República Dominicana. Entonces yo decía, eso se puede discutir, y lo estoy diciendo públicamente aquí. Podemos discutir qué se puede hacer, porque los empleadores dicen que aquí no hay mano de obra, que ellos necesitan mano de obra extranjera. Y en ese sentido, hay que recalcar lo que hemos dicho en otra ocasión. Desde mi punto de vista, el problema migratorio de la República Dominicana no está en el exterior, está aquí, en nosotros, en los dominicanos. Porque si usted tiene un empleador que sabe que viola la ley si emplea a extranjeros ilegales, pero él lo hace como quiera. Y lo hace como quiera porque probablemente él tenga la anuencia de una persona con influencia en la República Dominicana, un político. Entonces nosotros vamos a estar de manera permanente violando la ley. Y eso va a significar mucho desde el punto de vista de nuestra existencia como Estado, porque si no se respetan las instituciones y no se respeta la ley, entonces vamos a tener problemas. Esto ha aparejado, doctor, también al flujo constante de inmigrantes que buscan una mejor vida. Precisamente por eso le decía que el problema está aquí. Usted está hablando de un flujo, pero ¿por dónde entra?
¿Quién permite que entre? ¿Dónde está el problema? ¿Se podrá decir que no tenemos la logística suficiente para frenar un flujo migratorio? Bueno, pero vamos entonces a habilitar la logística que se necesite para eso. Y no es que usted se establezca como principio del Estado de que una política pública anti-inmigrante, porque no puede ser. Lo que tiene que ser una migración conforme a la ley, conforme a las necesidades de la República Dominicana, no conforme a las necesidades de un organismo internacional que quiere darle una salida a una situación que ellos tienen dentro de una agenda y quieren que la República Dominicana asuma su agenda. No, no es en función de eso. Es en función de las necesidades de la República Dominicana y en función de respetar nuestras leyes. Cuando nosotros planteamos el plan de regularización, y digo nosotros, porque lo que hemos mantenido es un discurso de que se respete la ley, a lo que algunos inclusive tildan de nacionalistas rancios, son precisamente eso lo que plantearon el plan, no son los internacionalistas que plantearon el plan. El plan surge de las personas que eran responsables de hacer la ley, dentro de lo que me encuentro yo, que fui el contratado por el Congreso de la República para esa ley, la 285-04. Y nosotros decíamos que había que habilitar ese escenario de un plan de regularización. Lo único que nosotros decíamos que había que hacerlo conforme a la ley y lo que decía la ley. Luego viene y se elabora un proyecto de plan de regularización. Y permítame decirle que precisamente en lo que participamos en la ley, en el caso mío, fuimos los que elaboramos el primer borrador del plan de regularización. Un borrador que era muy objetivo. Pero el manejo político en la República Dominicana, aquí hay manejo político que no respetan las instituciones, que le hacen un discurso a usted muy bonito en los medios de comunicación, pero detrás hacen otra cosa. Porque aquí hay políticos que entienden que el hablar mentira a la población es una habilidad política. Ese es el arte de la política. O sea, hacerle creer a usted una cosa y hacer otra por detrás, ¿no? Que eso es una expresión de su inteligencia política. Y eso lo hace cualquiera, eso lo hace un tigre cualquiera. A decir una cosa por delante y hacer otra por atrás. Eso no es ninguna habilidad política. Eso puede ser hasta una manifestación de sociopatía política y no política. Porque el político tiene que ser responsable, porque usted está administrando cosas que no son suyas, usted está administrando cosas de la sociedad, del Estado, y tiene que actuar conforme a eso. Usted a nivel personal puede tener la característica que usted quiera tener, pero inmediatamente usted está en la función pública, usted tiene que respetar eso, porque usted no es, lo que usted está haciendo no es suyo. Usted está administrando cosas de todo el mundo. Entonces, inmediatamente el político, cuando se hace el plan de regularización, yo recuerdo que después que terminamos, yo dije, bueno, ya por lo menos vamos a avanzar en esto. Yo creo que 2 días después me llama uno de los técnicos que estaba en la redacción y me dice que el presidente de ese momento, que no quiero mencionar nombres porque no quiero que se vea como algo politizado y partidarista, pero eran de administraciones anteriores. El presidente quiere que los que redactaron el proyecto de plan de regularización se reúnan con los organismos internacionales. A mí me sorprendió, yo dije, y yo tengo que reunirme con organismos internacionales para discutir la política migratoria de este país. Pero la persona que me llamó dice, sí, pero es bueno que tú vayas, porque si no va tú, va a ir otro, y el otro va a entregar al país, y tú no lo vas a entregar. Y yo, bueno, yo voy a ir. Y me dijo, ellos no van a pagar nada. Yo, no, está bien, yo voy a ir. Y me senté con esos organismos ahí. Y ellos no pudieron imponer lo que querían. Querían que nosotros asumiéramos los niños no acompañados. Y yo dije, no, nosotros tenemos que crear un mecanismo para rastrear dónde están los padres y entregárselo a sus padres. Y rastrear quienes trafican con esos niños en las calles dominicanas. Querían que nosotros asumiéramos los envejecientes haitianos. Y nosotros no podemos asumir los envejecientes haitianos. Porque entonces da decir que tiene que darle que seguro y todo. No, nosotros no podemos eso. Nosotros podemos contribuir con una política en el interior de Haití para ayudar como Estado en un mundo civilizado. El Estado dominicano puede contribuir con ese Estado como en otro momento han contribuido con nosotros, pero nosotros no podemos asumir eso. Además, en el caso nuestro que estamos discutiendo aquí, nosotros no podemos asumir una responsabilidad así en nombre del Estado, porque el Estado tendría que convocar posiblemente hasta un referéndum, porque es un asunto de soberanía nacional. Y que cualquier técnico que esté aquí no tiene la prerrogativa para arrogarse nada de esa función.
Y además que ya la República Dominicana tiene precedente, y eso lo hizo Lili. Lili convocó un plebiscito en el 1890 y pico para discutir el problema que tenía que ver con los conflictos fronterizos dominico-haitianos. Que los haitianos planteaban el uti possedete y uti para lo que tiene que ver con la frontera. Y Lili dijo, no, pero eso es un asunto eso es un asunto de soberanía nacional, yo no puedo decidir eso. Y se hizo el plebiscito y se determinó ahí que se sometiera a un arbitraje internacional, que en ese momento hasta el Papa fue el que se planteó como el árbitro. Bueno, eso es por lo delicado que es eso. Y también eso está relacionado, como usted ve que yo me expreso con mucha claridad, porque si nosotros en el siglo XIX ya estábamos convocando al pueblo para discutir esos temas tan delicados, yo creo que ahora que estamos en este siglo, con mucho más razón esos problemas no se pueden discutir a espaldas del pueblo dominicano. Tiene que ser con la claridad meridiana que se requiere y el pueblo dominicano que decida. Por eso yo siempre planteo la cosa con esa claridad. Bueno, ahí en el Ministerio de Interior y Policía, nosotros le dimos seguimiento al plan de regularización y siempre pendiente de que el plan pudo ser mejor. Lo que pasa que cuando nosotros hicimos el primer proyecto que se le entregó al presidente de entonces, y ahí mismo él salía ya del ejercicio presidencial y entraba el otro que fue el último del periodo pasado, ocurre que el proyecto que nosotros redactamos cayó en manos de los organismos internacionales después que nosotros ya lo habíamos hecho. Y los organismos internacionales le hicieron las modificaciones que ellos habían intentado hacerlo delante de nosotros, pero que no pudieron. En ese momento lo hicieron ellos solos y por eso el plan fracasó. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización, el doctor Juan Manuel Rosario. Que se estaba discutiendo el proyecto de plan de regularización que no se aplicó, porque ellos lo modificaron, el de nosotros no se aplicó. Ahí participó la representación de la ONU, estaba el ACNUR, el UNICEF y otros organismos más. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, el doctor Juan Manuel Rosario. Mire, doctor, usted abordó un tema sumamente interesante y a la vez espinoso en términos migratorios, que es la propuesta de aceptar envejecientes y niños aquí en la República Dominicana en un plan que se estaba discutiendo con la participación de organismos internacionales. Quisiéramos de entrada, por una parte, saber qué organismos internacionales mantenían esa propuesta y si se mantienen todavía. Y otra pregunta que debe tener la hilaridad de este conversatorio es la discusión de que se construyan campos de refugiados para acoger a inmigrantes indocumentados, específicamente los haitianos. Eso obedece a un planteamiento retórico propio de la controversial política migratoria o a una realidad concreta. Y mire, cuando se estaba discutiendo, que yo le hablé de los organismos internacionales, que se estaba discutiendo el proyecto de plan de regularización que no se aplicó, porque ellos lo modificaron, el de nosotros no se aplicó. Ahí participó la representación de la ONU, estaba el ACNUR, el UNICEF, y otros organismos más, algunos inclusive un poquito acalorados, cuando nosotros defendiendo la República Dominicana. En una ocasión yo le decía que el plan de regularización no era una obligación nuestra, que eso era una concesión que hacía el Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano es dueño de su política migratoria. Eso no se hizo en esta gestión. No, eso fue en gestiones pasadas. Eso era, el plan de regularización se discutió en gestiones pasadas. Correcto. Pero a nosotros nos ha tocado estar en todo eso, escenario, discutiendo eso. Que eso a veces es lo que le da la oportunidad a uno de tener más información, porque somos testigos de excepción de todo eso. Hemos vivido todo eso.
Y no hemos vivido más cosas porque ellos bajan la línea de excluir a la persona que tiene la posición de nosotros. Aquí hay organismos internacionales que han logrado hacer cancelar empleados públicos de la República Dominicana porque no coinciden con ellos a ese nivel. O sea, cuando usted oye un organismo internacional que le solicita a un incumbente cancela a fulano o a fulana porque no coincide con nuestra orientación en materia de soberanía y política de migración, o sea, el que está a favor de la República Dominicana lo ven como una cosa, como algo vergonzoso. O sea, el que defiende la República Dominicana tiene que aguantar todo eso. No, el honor no es del que defiende la República Dominicana. El honor para ellos es el de que habla de la globalización y de que vivimos en un mundo ya sin fronteras. Y entonces nosotros somos los que recibimos todos los golpes. Entonces, y le digo esto porque particularmente a mí ellos han hecho todo lo posible por anularme de la vida pública. Y en ese sentido, déjenme decirle aquí, yo le agradezco a ustedes que siempre han tenido la interés y la gentileza de abrirnos un espacio, porque si no, óigame bien, nos aíslan totalmente, porque eso es una orientación. Aquí hay periodistas muy buenos en este país, que siempre han actuado de manera muy responsable. Y no solamente lo digo yo, un grupo de gente que tiene una valoración positiva de todo aquel que ha contribuido con esto. Si no, no tuviéramos país. Entonces, mire, cuando llegamos al ministerio, inmediatamente comienza la ofensiva de los organismos internacionales a querer reunirse con nosotros. En este caso, particularmente con la aplicación de la ley 169 sobre naturalización especial. Y tener nosotros que decirle, no, eso no va. Bueno, pero ya hay dos decretos, en el caso mío y del ministro, dice, mire, los decretos nosotros no podemos derogarlos porque eso son atribuciones del presidente. Entonces tenemos que aplicar los decretos. Ahora, los otros casos no van. Si ellos no cumplen con la ley, nosotros no podemos darle la naturalización, porque los organismos internacionales entienden que todo aquel que se registró conforme a la ley 169 le corresponde la nacionalidad dominicana automáticamente. Y no es así. La propia ley 169, que para mí es una ley, una aberración al interés nacional, pero yo tengo que cumplirla así, conforme, aunque yo no esté de acuerdo, yo tengo que cumplir y hacer cumplir la ley, porque la ley no existe para que a uno le guste, es para aplicarla. Entonces yo digo, no, pero que independientemente de que yo quisiera aplicarla, no se puede aplicar como ustedes quieren que se aplique, porque es que la ley dice como que todo aquel que se acogió a la ley 169, o la letra B, que son los hijos de los extranjeros ilegales en la República Dominicana que se regularizaron o que nacieron aquí. Entonces se dice que ellos pueden, 2 años después de haber recibido una residencia, podrían adquirir la nacionalidad dominicana por naturalización conforme a la ley 1683, que es exactamente la que se le aplica a todos los extranjeros. Lo que la ley 169 le está diciendo, mira, a esos muchachos hay que tratarlos como extranjeros, ellos obtienen una residencia, y después que tienen 2 años, que es lo que establece la ley 1683, entonces ellos pueden optar por la naturalización dominicana cumpliendo con los requisitos de esa ley. Si no cumplen con esos requisitos de la ley, no pueden ser naturalizados. Lo que pasa es que los organismos internacionales y algunas ONG que hay aquí entienden que ellos tienen que ser exonerados de esos requisitos, alegando que todo el que se sometió a la 169 le corresponde la nacionalidad dominicana automáticamente. Eso es mentira. Yo digo, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con la ley de 169 sobre naturalización especial, pero si ellos cumplieren con los requisitos, yo tengo que aplicarla. Lo único que ellos no cumplen. Y hay más de 6,000 que están inscritos, pero que no han cumplido. Y el día que cumplan se les concede la nacionalidad dominicana, aún yo estando en desacuerdo. Doctor, en cuanto a los campos de refugiados. Entonces con relación a eso, mire, nosotros allá obtuvimos un documento que es el de la contingencia. Esa contingencia, eso se discutió aquí a espaldas del pueblo dominicano, de manera secreta. ¿Quién lo discutió, doctor? Eso se discutió en el Instituto Nacional de Migración, en la administración pasada, y ahí participaron muchos sectores del país, sectores que tienen que ver inclusive con la protección de la República Dominicana. Y todas las firmas estaban ahí. Y ahí se acordó, ahí participó la Organización Internacional de las Migraciones, y participaron un conjunto de instituciones, y ellos tenían una ruta de por dónde iban a entrar. Dajabón, todos los pueblos de la frontera.
Entonces ahí se iban a establecer todas las estructuras necesarias para recibir a esa gente. Y ellos decían que en Haití iba a haber un conflicto, iba a haber una situación que había que prepararse en la República Dominicana, y prepararon todas las estructuras para responder a eso. Ahora yo me pregunto, ¿y cómo ellos sabían que ese conflicto que hay ahí ahora se iba a dar? O sea, era como si ellos conocieran todo lo que se estaba gestando en ese país. Pero lo más para mí, como ciudadano dominicano, sobre el plan de contingencia, lo más sorprendente y deplorable es que un organismo de esos apareció al Ministerio de Interior y Policía, preocupado sobre quién dio a conocer ese documento, porque se conoció en la opinión pública. Y prácticamente como rechazando de que eso saliera a la opinión pública. O sea, eso se hizo recientemente. Eso fue, esa comisión, porque eso salió en esta gestión, eso andaba circulando. Entonces ellos fueron a reclamar que cómo eso salió a la opinión pública. Durante esta gestión. Sí, que eso salió. Y ellos lo que prácticamente estaban insinuando, aunque no lo dijeron, que era yo que lo había dado a conocer por la posición que yo tengo. Entonces, yo tengo el criterio de que en asuntos de soberanía nacional yo no tengo por qué estar participando de que en nombre de la seguridad nacional, de que yo le esconda al pueblo dominicano que están conspirando contra él. No, por eso es una irresponsabilidad. Yo tengo que tener discrecionalidad en todo lo que beneficia a la República Dominicana. El documento no lo puse a circular yo no sé quién lo puse a circular. Pero no era porque yo quizás no debía hacerlo, porque si hay que hacerlo se hace, porque las cosas que le hacen daño a la República Dominicana, ningún funcionario público debe prestarse a eso, porque eso es una conspiración contra el país. Ningún funcionario puede esconder eso. Y aquel que participe de que privando de que eso es un asunto de seguridad nacional, si usted me está hablando a mí entonces que usted y que alegando secreto de Estado, con el secreto de Estado es usted permitir que destruyan a la República Dominicana. Eso no es secreto de Estado. Eso es traición al Estado dominicano. Entonces, eso se siguió discutiendo. Un organismo de eso fue en una ocasión y lo planteó de manera formal, que esas cosas se mantuvieran siempre, que no debían decirlo. Realmente, Federico, yo no estoy hecho de esa forma. De que no, mira, yo vine aquí, vamos a hacer esto, vamos a engañar al pueblo dominicano, pero que no se dé cuenta. No, yo no puedo hacer eso. Y esto yo lo reitero porque aquí hay muchos políticos que trabajan así. Unos políticos que en nombre de una sapiencia política, de una sabiduría política, ellos viven haciendo cosas, haciéndose el gracioso a organismos que pueden estar haciéndole daño a la República Dominicana, pero ellos prefieren la anuencia del organismo internacional y no la anuencia del pueblo dominicano. Pero como ellos a veces necesitan el pueblo dominicano para asuntos electorales, y ahí entra algo que decía un gran pensador, que el estadista piensa en la futura generación, el político, y yo le digo politiquero, piensa en las próximas elecciones. Entonces comienzan a decirle cosas, un discurso, ya usted sabe, vamos a defender la soberanía, sí, pero eso es de la boca para afuera. Cuando nadie lo ve, están negociando por atrás. Doctor, lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación que abre tantas interrogantes como esta y tantas cosas por seguir descubriendo y seguir aflorando sobre ellas y debatiendo, y que la opinión pública la conozca a través de ese principio plural de la transparencia y esferas de poder. Siempre será un canal abierto. Gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización, el doctor Juan Manuel Rosario. Proseguimos con nuestro contenido.